Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza. Hora de noticias de la Iglesia en Cuba. Red Católica Juvenil Cubana presenta En Detalles, suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia. En Detalles. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo En Detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza, con informaciones de este sábado 18 de julio de 2020. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra frecuencia online en este domingo 19 de julio. En el comienzo enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Ya repasamos la página de titulares. Celebra la Arquidiócesis de Camagüey la Santa Misa Crismal. Se cumplen 150 años de la proclamación del dogma de la infalibilidad papal. Presentaremos en los finales el segmento de La Mano con Jesús para juntos reflexionar sobre la palabra de Dios con el padre jesuita Eduardo Llorens. Como siempre, le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en Detalles. Si visitas nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter, podrás conocernos mejor e interactuar con nosotros sobre la realidad que vives en tu diócesis, parroquia o comunidad. @RCJ Cubana es el camino a seguir. ¿Te esperamos? Ampliamos las informaciones en Detalles y lo hacemos con una mirada al contexto nacional. La Arquidiócesis de Camagüey celebró en la mañana de hoy la Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, en una Eucaristía que estuvo presidida por Monseñor Wilfredo Pino Esteves, arzobispo metropolitano, y concelebrada por la mayoría de los sacerdotes que componen el territorio diocesano. Para conocer más, establecemos el contacto con nuestra corresponsal, Neidis Hernández. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hoy, 18 de julio, se celebró la Misa Crismal en la Arquidiócesis de Camagüey. Asistieron todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas y diáconos, con una representación de 5 fieles por comunidad de la ciudad y algunos de los pueblos. La fecha es propicia para recordar varios aniversarios de ordenación sacerdotal. 72 años del siervo de Dios, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera. 12 años del padre José Gabriel Bastián Cadalso, 9 años de los padres Josbel Puentes Dousac y Vladimir Navarro Lorenzo, quien actualmente está estudiando en España, y 4 años del padre Fernando Galvez Luis. También 2 diáconos permanentes, Rolando y Antonio, cumplen 4 años de consagrados. Ambos sirvieron esta mañana en el altar. En la homilía, Monseñor Wilfredo Pino Esteves recordó la condición de ungidos que otorga una misión, una tarea. Dio las gracias a los sacerdotes por el ejemplo de estos 4 meses de angustia debido a la pandemia, por sus fatigas y cercanías a los más necesitados. Aconsejó a los diáconos que ayuden, recen y acompañen a sus sacerdotes, y a los laicos que, aunque no podemos consagrar, nos toca ser sacerdotes en el mundo. La celebración fue emotiva y especialmente particular cuando el arzobispo sustituyó el saludo de la paz por tocar el báculo que ahora es suyo y que antes fuera de Monseñor Adolfo. Uno a uno fueron pasando todos los sacerdotes. La renovación del compromiso sacerdotal de cada uno, la consagración de los santos óleos, la comunión y la bendición final cerraron la emotiva Eucaristía, confiando a nuestra Madre la Virgen, que serán sacerdotes eternos igual que Melquisedec. Les habló Neidis Hernández. Maravilloso, su misericordia. Todos tenemos nuestros gustos, pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos complacerte. En febrero de 2019 vio la luz la Red Católica Juvenil Cubana. Nos unimos como grupo de la experiencia emanada de la JMJ Panamá 2019.
Producimos contenidos en las redes sociales que nos ayudan de la mano de Jesús y nuestros guías espirituales a conectar cada día con nuestra fe. Contamos contigo, somos Puente y Esperanza. Anunciando al Rey de la creación, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Cambiamos de información y nos enfocamos en la realidad internacional. El 18 de julio de 1870, hace exactamente 150 años, el Papa Pío IX publicó la Constitución Dogmática Pastor Aeternus, fruto del Concilio Vaticano I, en la que proclamó los dogmas de la primacía y la infalibilidad papal. Desde la parroquia del Cobre, en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, el padre Rogelio Dián nos acerca al tema. Bienvenido. El 18 de julio de 1870, hace 150 años, el Papa Pío IX publicó la Constitución Dogmática Pastor Aeternus, fruto del Concilio Vaticano I, en la que proclamó los dogmas de la primacía y la infalibilidad papal. La Constitución consta de 4 capítulos. En el capítulo primero, Pío IX, sobre la base del Evangelio, proclama la primacía sobre toda la iglesia del sucesor del apóstol Pedro. Si alguien dijere, advirtió el Papa, que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo el Señor como príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que no ha recibido del Señor Jesucristo mismo una primacía real de jurisdicción, sino solo de honor, sea anatema. En el segundo capítulo, el Papa se pronuncia sobre la perpetuidad de la primacía de San Pedro en los romanos pontífices. Quien sucede a Pedro en esta cátedra, en virtud de la institución de Cristo mismo, subrayó Pío IX, obtiene el primado de Pedro sobre toda la iglesia. El último capítulo de la Constitución trata el tema del magisterio infalible del Papa. Después de volver sobre la historia de los concilios anteriores, Pío IX proclama dogma revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su cargo supremo como pastor y doctor de todos los cristianos y en virtud de su poder supremo apostólico, define una doctrina sobre la fe y las costumbres, une a toda la iglesia por la asistencia divina que se le prometió en la persona del bienaventurado Pedro. Disfruta de esa infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su iglesia fuera acompañada en la definición de la doctrina en torno a la fe y a las costumbres. Por lo tanto, estas definiciones del romano pontífice son inmutables por sí mismas y no por el consenso de la iglesia. Aquí, tu sintonía es la que cuenta. Nos conectamos contigo a tempranas horas. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce lanzamientos, noticias, eventos y actividades eclesiales que promueve la Red Católica Juvenil Cubana. Siempre enredados con Jesucristo. Ya lo sabes, suscríbete, Red Católica Juvenil Cubana. Emisión de sábado en detalles y es momento de establecer comunicación con la Arquidiócesis de La Habana para dialogar con el padre jesuita Eduardo Llorens, quien nos presenta el segmento De la mano con Jesús. Bienvenido, padre, te escuchamos. Muchas gracias, Jorgito, por esta oportunidad de poder compartir brevemente el Evangelio Dominical con quienes nos escuchan. La parábola conocida como del trigo y la cizaña de este domingo tiene como tema principal la grandeza de Dios, que acoge a todos, incluso a los pecadores, dándoles la oportunidad de convertirse. Estamos ante un texto que nos abre el corazón y la razón para vivir en una realidad donde coexisten la fe con la incredulidad,
la justicia con la injusticia, el pecado con la santidad. Y estas realidades las vivimos no solo en el ámbito social, sino también eclesial y personal. A modo de ejemplo, y para caer en la cuenta, les hago esta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos pasado de actitudes de pecado a las de santidad y viceversa, o de las de justicia a las de injusticia? No tenemos derecho a juzgar a nadie por sus actitudes, porque también nosotros tenemos actitudes por las que podríamos ser juzgados. Si alguien nos puede juzgar, es Dios. Y al meditar esta parábola nos damos cuenta de la paciencia y la espera como características de esta grandeza de Dios. Una dosis de paciencia y misericordia para con los demás no estaría de más en nuestras vidas. Tuve el gusto de compartir con ustedes esta reflexión, Eduardo Llorens. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, el sonido de la esperanza. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. Agradecemos a los colegas de Así Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Neidis Hernández y los padres Rogelio Dián y el jesuita Eduardo Llorens. Saily Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, conducción y dirección general un servidor Jorge Luis Nova Cordero, quien nos invita a una nueva entrega. Será el lunes, excelente fin de semana y que Dios nos bendiga a todos nosotros.